Muy buenos días amigos de ElectroAdvice. Hoy vamos a complementar el video que pusimos la semana anterior referente a la necesidad de seccionar o no el neutro de acuerdo a las indicaciones del Código Nacional de Electricidad. Lo que vamos a ver en este tutorial es qué dispositivos se utilizan para poder abrir apropiadamente el neutro de acuerdo a cada caso del tipo de instalación. Cuando existe el neutro, vamos a descubrir que existen interruptores termomagnéticos llamados un polo más neutro, de un polo, bipolares, tripolares, tetrapolares. Entonces lo que vamos a ver en este tutorial son las diferencias y las aplicaciones referentes al interruptor termomagnético unipolar, el termomagnético de un polo más neutro, el termomagnético de dos polos, el termomagnético de tres polos y el termomagnético de cuatro polos o el tetrapolar. Recuerden, para refrescar un poco los conceptos que vimos la semana anterior, que el enlace de ese video está en la descripción de este tutorial correspondiente. Entonces vamos a proceder con el tema de esta tarde. Bien, a continuación entonces, ya que hemos visto que de acuerdo al Código Nacional de Electricidad cabe la posibilidad de utilizar interruptores termomagnéticos que abran un solo polo y no el neutro, pero además preferentemente se debe abrir el neutro también en el caso de una falla, analicemos los distintos tipos de interruptores termomagnéticos que encontramos respecto a las diferentes normas técnicas de la IEC, especialmente la 60898-1, ¿no? El interruptor termomagnético unipolar, tal como su nombre lo indica, tiene un solo terminal de entrada y un terminal de salida. Entonces, solo se conectan a un polo vivo, claro, al único polo vivo que existe en un sistema monofásico con neutro, la única fase viva. En ese único polo está la protección térmica y magnética y los demás elementos que forman parte del sistema de protección. Nos referimos a la cinta bimetal, la bobina de disparo, etc. Este es el caso del interruptor termomagnético unipolar. Solo se desconecta la fase. En este caso ocupa menos espacio, pero se permite que el neutro no se abra, dependiendo de las condiciones que se quieran tener de seguridad. La siguiente alternativa es el interruptor termomagnético un polo más neutro. Aquí es interesante porque este es un elemento que tiene dos terminales de entrada y de salida, o sea, no es un solo terminal como el interruptor termomagnético unipolar, sino son dos terminales de entrada y dos de salida. ¿Qué se debe conectar en cada uno de ellos? La fase y el neutro. El neutro está diferenciado donde debe conectarse en cada caso por la letra N, ahí lo pueden ver en las imágenes. Entonces se conectan a un polo vivo y al neutro. Hay que entender que la protección, los elementos de protección automático por sobrecorrientes está solamente en el terminal donde se conecta la fase viva. No hay sistema de disparo en el neutro, pero en el caso de una falla, por sobrecorriente, a pesar de que en el neutro no esté duplicado el sistema de protección, bobina, bimetal, etc., va a abrirse simultáneamente tanto a la fase como el neutro en el caso de una falla. O sea, el neutro se va a abrir, que es lo que nos está pidiendo el Código Nacional de Electricidad que preferentemente utilicemos para mayor seguridad. ¿Ok? El interruptor termomagnético 1P más N, un polo más neutro, se diferencia del interruptor termomagnético bipolar. Quizás es el que más conocemos. En este caso, también tiene, al igual que el interruptor 1P más N, dos terminales de ingreso y dos terminales de salida, pero en este caso se pueden conectar los dos polos vivos, en el sistema por ejemplo tipo delta, que conocemos, los dos polos son vivos, en un circuito monofásico por ejemplo, tenemos fase 1 y fase 2, ambas vivas. Ahí sí tenemos dos sistemas de protección en cada uno de los polos. Los dos polos tienen su sistema de protección contra sobrecargas en cada uno de los dos polos respectivamente. Y
evidentemente los dos contactos se desconectan ante una falla detectada en cualquiera de las dos fases, ¿no? En cualquier parte del circuito. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Es más seguro, cuando las dos fases son vivas, utilizar un interruptor termomagnético de 2 polos, porque la respuesta ante una falla en cualquiera de los 2 polos vivos va a ser más inmediata, más segura. Pero si tenemos el neutro, podemos utilizar el interruptor termomagnético de un polo más neutro. Muy bien, entonces, habiendo entendido las características de los diferentes tipos de interruptores termomagnéticos, de acuerdo a si en el sistema existe o no existe el neutro, vamos a ver algunos esquemas, ejemplos de la aplicación correcta o más conveniente de cada uno de estos tipos de interruptores termomagnéticos. Debemos mencionar, y no nos olvidamos, del interruptor termomagnético tripolar, que es aquel que abre los 3 polos simultáneamente y hay un dispositivo de protección térmica y magnética en cada uno de los polos respectivamente, porque este tipo de interruptor termomagnético está diseñado para justamente proteger aquellas instalaciones donde tenemos 3 polos o fases vivas, como por ejemplo el sistema delta o el sistema en triángulo, que es el que predomina, como hemos dicho anteriormente, en nuestra capital, en la ciudad de Lima. Ok, este es el tipo de interruptor termomagnético adecuado, por ejemplo, para interruptores de protección de cabecera en los sistemas tipo delta o triángulo, donde las 3 fases son vivas. Ahora, cuando tenemos el neutro, la pregunta puede ser ¿qué utilizamos? Y en este caso, si se quiere abrir el neutro, que es lo que hemos mencionado anteriormente, que el Código Nacional de Electricidad recomienda abrir el neutro para mayor seguridad en el caso de una falla por sobrecorrientes. Entonces, desde la cabecera debemos tener un interruptor termomagnético del tipo tetrapolar, o sea, de 4 bornes o 4 polos, en los cuales 3 de ellos se conectan a cada una de las 3 fases vivas correspondientes y el cuarto polo que realmente va destinado a la conexión del neutro. ¿Okay? El neutro tiene siempre una marcación para conectarse al borne correspondiente. Entonces, los interruptores termomagnéticos de cabecera en las instalaciones trifásicas donde necesitamos abrir el neutro debe ser el tipo tetrapolar. De esta manera, tenemos también que recordar de que en un sistema trifásico con neutro tipo estrella, la tensión trifásica es de 380 voltios. Por lo tanto, si utilizamos sea un interruptor tripolar o sea un interruptor tetrapolar, debemos tener en cuenta de que este interruptor debe ser capaz de trabajar con una tensión nominal de por lo menos 380 voltios. Por eso vemos que están marcados casi siempre a 400 voltios, como en este ejemplo de este interruptor termomagnético tetrapolar. La tensión nominal es muy importante. Y en el caso también de los interruptores diferenciales, deben ser tetrapolares y vamos a estar protegiendo cargas o circuitos trifásicos, y el neutro debe conectarse al interruptor diferencial. También debe estar con una tensión nominal de 400 voltios, sobreentendiendo de que la tensión trifásica, la tensión de cargas trifásicas o circuitos trifásicos en un sistema estrella fase neutro es 380 voltios. Si queremos visualizar un poco un esquema, ojo que esto no es pues un diagrama de conexión exacto, simplemente es un esquema de conexión. En los casos de lo que menciona el Código Nacional de Electricidad en su regla 140-400, esto sería un ejemplo donde tengamos el neutro conectado y los termomagnéticos cumplen con la misión de abrir el neutro en el caso de una falla por sobrecarga. El caso 1, donde se menciona en la subregla 6 que se dice que hay un solo interruptor diferencial de cabecera, pues tenemos este esquema. Tenemos el interruptor termomagnético tetrapolar a 380 voltios, el interruptor diferencial en la cabecera
tetrapolar también a 380 voltios de tensión nominal. Y aquí tenemos los circuitos derivados. Todos estos van a depender, en el caso de que se presente alguna falla por desviación de corriente, va a hacer que dispare el interruptor diferencial desde arriba, ¿no? Desde la cabecera. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En el caso donde hasta 3 circuitos derivados, como dice el Código Nacional de Electricidad en esta regla, se puede utilizar un solo diferencial a la cabecera, ¿no? Hasta este límite de circuitos derivados. Lo que hay que entender es que estos interruptores termomagnéticos pueden ser, sí, de lo que acabamos de explicar hace unos momentos, pueden ser del tipo un polo más neutro, 1P más N, ya que lo que va a abrir cada termomagnético es un polo más el neutro. ¿Podrían utilizar interruptores del tipo 2P con los dos polos protegidos? Sí, pero en este caso recuerden que se abre una sola línea viva y el neutro. Por lo tanto, podemos aprovechar la utilización de este tipo de interruptores de un polo más neutro. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y lo más frecuente, es que estos interruptores termomagnéticos 1P más N sean económicamente más accesibles a los interruptores termomagnéticos de dos polos protegidos. ¿Ok? Es una elección, pero es suficiente por lo menos tener un interruptor termomagnético de un polo más neutro. Además es muy importante señalarle que hay versiones, como hemos dicho, de interruptores de un polo más neutro que son del tamaño de un interruptor unipolar, pero que tienen los dos bornes para conectar fase y neutro y abrirse en el caso de una falla. Entonces, esta es una aplicación importante que es bueno aclarar en esta parte de este tutorial. En el segundo caso, la regla 150-400, la subregla 7, donde hay más de 3 circuitos derivados, una de las opciones es tener un diferencial por cada 3 circuitos derivados. Ahí estamos viendo el esquema. El esquema mostramos cada diferencial derivado de la alimentación general a través de un interruptor termomagnético tetrapolar, donde se va a abrir el neutro. Y en cada diferencial, hasta máximo 3 circuitos derivados, estos diferenciales van a abrir, y cuando se produzca la falla en cada una de estas, en cualquiera, de estas secciones de los circuitos derivados. Y estos interruptores termomagnéticos también pueden ser del tipo un polo más neutro, ¿no? Porque se están abriendo una fase y el neutro. Y finalmente, el tercer caso de la regla 150-400, subregla 8, donde tenemos cada uno de los circuitos derivados con su propio interruptor diferencial. Ya cuando tenemos una buena cantidad de circuitos derivados, ahí vemos el esquema. Y en este caso, los interruptores diferenciales están protegiendo independientemente cada circuito, y adicionalmente podemos mencionar también que estos interruptores pueden ser del tipo un polo más neutro. En estos casos es donde vemos la utilidad, porque quizás en el tema económico, cuando tenemos más circuitos derivados, un interruptor termomagnético de 1P más N es más económico que un interruptor termomagnético 2P, de dos polos protegidos, ya que acá solo se está utilizando un polo vivo más el neutro, que es distinto cuando tiene dos polos vivos que proteger. Ahora sí, mucho cuidado con el siguiente caso, recordando cuando tenemos un sistema en delta. Si hay dos polos vivos, en este caso, ¿cómo deben ser los interruptores termomagnéticos? Recuerden, aquí no hay neutro, aquí tenemos un termomagnético tripolar a la cabecera. Los interruptores termomagnéticos derivados van a estar conectados, cada uno de ellos, a dos fases vivas, y en este caso estos interruptores sí deben ser del tipo bipolar. Es altamente recomendable, casi obligatorio, tener en cuenta de que al ser dos polos vivos, los interruptores termomagnéticos que tienen dos polos protegidos, donde hay cada sistema de protección térmica y magnética en cada uno de los polos, en estos casos donde tenemos dos polos vivos, estos interruptores termomagnéticos, aquí sí debemos utilizar los interruptores bipolares, no 1P más N, que ese es un error que se comete muchas veces por ahorrar costos. Pero si tenemos un sistema en delta donde los circuitos monofásicos trabajan con dos polos vivos, no conviene utilizar un interruptor termomagnético con la protección en uno solo de los polos. Es más seguro, más efectivo,
utilizar la protección en cada uno de los dos polos del interruptor termomagnético. Y esta es la diferencia entre el termomagnético 1P más N y el termomagnético 2P. Bien amigos, algo que no quería dejar de mencionar respecto a este tema del neutro es la atención a este anexo B del Código Nacional de Electricidad. No todo lo que parece neutro es realmente un neutro. Atención con este anexo B que vamos a explicar a continuación. ¿Qué es lo fundamental que hay en este anexo B, que son notas para reglas de código, respecto a la definición del conductor neutro? Un conductor neutro, por definición, solamente aparece en un circuito donde hay al menos 3 conductores, ¿ok? Entonces estamos hablando de lo que hemos explicado anteriormente del conductor del sistema, estrella. Pero hay que tener cuidado, dice el código, que a veces se confunde el uso del término conductor neutro y es aplicado en aquel conductor de un circuito de 2 conductores que está conectado a un conductor que a su vez está conectado a tierra. O sea, si hay una línea viva a tierra, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que a la hora de medir el voltaje, si una de las líneas vivas en alguna subestación está conectada a tierra, es posible que entre una línea y tierra midamos 0 voltios. Porque si la línea la han conectado a tierra, ¿qué quiere decir? Aparentemente eso es un neutro, pero no lo es, porque es una línea viva. No estamos hablando de un neutro específicamente hablando, como en este caso, donde está la intersección de los 3 devanados. Entonces no hay que confundir fase a tierra con neutro, y hay que tener mucho cuidado porque se pueden cometer errores que pueden comprometer la seguridad de la instalación, ¿ok? Para que exista el neutro en un sistema debemos hablar de al menos 3 conductores vivos y adicionalmente el neutro como un cuarto elemento que transmite energía eléctrica. No es lo mismo que esto que estamos mostrando acá, porque hay muchos casos que uno se encuentra con esta característica, que una línea viene conectada a tierra o se ha ido a tierra accidentalmente quizás. Entonces no es lo mismo fase a tierra que neutro. Muy importante tener esto en cuenta. Bien amigos, colegas de ElectroAdvice, espero de verdad que haya quedado claro todo este concepto del neutro y los interruptores de protección que se deben utilizar en cada caso de conexión. Estén atentos a una próxima entrega de ElectroAdvice que seguiremos tratando y aclarando dudas sobre temas que pueden ser muy cotidianos o de repente muy profesionales. Dependiendo del tema vamos a tener la mejor orientación posible para aclarar cualquier duda al respecto. Hasta muy pronto y muchas gracias.